Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Padre, gracias. Gracias, Señor, por grande e inmensa victoria, Señor, que nos relata la Biblia, de que Jesús, Padre, tomó su vida de nuevo, aquella vida que entregó en aquella cruz, y que Él, Padre, fue llevado a aquella tumba, Padre, porque Él murió, porque Él de verdad, Señor, fue real esa muerte, pero también es real que Él se levantó y ahora está vivo, como lo acabamos de leer, y nos ha dado la victoria, y ahora conocemos el camino para salir de cualquier tinieblas, de cualquier encadenamiento en que nuestra alma, o que el enemigo quiera ponerle a nuestra alma. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdenos, que su palabra alimente cada uno de nuestros corazones y que aprendamos cada día más de la forma que usted piensa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano, pueden tomar su asiento. Nos dio la llave para vivir en libertad. En eso nos vamos a enfocar esta mañana. Hermano, vamos a ver más adelante que Jesús venció el imperio de la muerte. Que fue el imperio de la muerte, fue el sistema de esclavitud espiritual basado en el pecado, la culpa y el temor. Hermano, mire, bueno, usted y yo, yo lo hemos estado estudiando los viernes, ¿verdad? Venimos estudiando desde Génesis 1:1, ahora ya vamos por el capítulo 9 de Génesis, los viernes. Y, hermanos, Génesis nos dice que Dios creó todo perfecto, al hombre también lo creó perfecto. Lo creó y, tan perfecto que Dios bajaba, dice en Apocalipsis, en Génesis, que Dios bajaba y platicaba con Adán. Tan perfecto era Adán que Dios podía estar cara a cara con Adán. Pero cuando Moisés le dijo que quería verlo, Dios le dijo a Moisés allá en el Sinaí, no puedes, porque tendrías que morir. Pero ¿por qué con Adán no sucedía eso? Era porque Adán era perfecto. No tenía pecado, no, todo lo hacía correctamente, como vimos el domingo pasado. Acuérdense que el domingo pasado vimos que pecado es errar el blanco. Errar, es decir, con mi arco yo aquí voy a apuntarle a este puntito, ¿verdad? Y si yo lancé la flecha y pegó por aquí, ¿qué sucede? No di en el blanco, erré, o sea, me equivoqué. Eso es pecado. Y estuvimos viendo el domingo pasado que pecado prácticamente es hacer lo incorrecto. Lo incorrecto, es decir, eso es el pecado, hacer lo que Dios no aprueba, eso es el pecado. Pero si nosotros hacemos bien las cosas como Jesús las hizo, Jesús pudo hacerlo, la vida de Jesús fue intachable, todo lo hizo correctamente. Por eso Él se mantuvo sin pecado. Ahora, Él fue Dios, es Dios, ¿verdad? Hombre, 100% Dios, ¿verdad? Entonces, Él podía hacerlo. Acuérdese que Él no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces no había pecado en Él. Ahora, en nosotros está el pecado, ¿verdad? Usted sabe que allá en Levítico dice que en la sangre está la vida. Y cuando entró el pecado, pues la vida comenzó a morir, ¿verdad? Entonces, así nacemos cada vez. Entonces, todo esto se lo quiero mencionar porque la Biblia, toda la Biblia, encontramos un precioso plan. Y yo quiero ilustrárselo de esta manera. Pensemos en todo el planeta Tierra como una casa, un lugar donde vivimos. Usted y yo aquí vivimos en el planeta Tierra. Entonces, hagámoslo pequeñito, así, la caja, una casa donde tiene una puerta, y para entrar a esa puerta, pues entran los que tienen autorización, lógicamente, ¿verdad? Y ahí estaba Adán y Eva, en esa caja.
en esa casa. Ahí estaba Adán y Eva. Perfectos. Estaba todo bien. ¿Cómo fue que se metió Satanás? Y yo quiero mencionarle, porque hay varios versículos, hermanos, que voy a ponerle algunos ahí, que, déjame encontrar, aquí está. Quiero ponerle que la Biblia afirma que en esa casa quien gobierna es Satanás. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Dice en Juan 12:31. Voy a ir poniendo, voy a tratar de ir rápido porque el tiempo pues se va rápido. Juan 12:31 dice, vea lo que dice acá. Ahora es el juicio de este mundo. Perdón, ahí está. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, Jesús está diciendo que hay un príncipe que gobierna este mundo. Y voy a ponerle, antes de continuar, voy a ponerle otro versículo. Voy a ponerle aquí, primera carta de Juan, porque, hermanos, yo quiero que usted compruebe, usted pueda ver que la palabra de Dios lo dice. Y dice aquí, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice la primera carta de Juan. Voy a ponerle también Lucas, capítulo 4. Lucas dice en el capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice así. Este es el momento cuando Jesús fue tentado, pero dice así. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré, o sea, se lo dijo a Jesús, ¿verdad? Le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, el enemigo sabe que este mundo él lo gobierna. Y tan cierto es que Jesús no se lo refutó. No le dijo, es mentira, no le dijo nada. O sea, Jesús aceptó que este mundo está gobernado por el enemigo. Ahora, ¿cómo entró aquí? ¿Cómo entró el enemigo a este mundo, hermanos? Bueno, en Ezequiel encontramos que también en Isaías, bueno, se relata que una vez que Lucifer se rebeló contra Dios, fue sacado del cielo y fue mandado a la tierra, ¿verdad? Entonces, pero aunque estaba aquí, Dios bajaba. O sea, el enemigo estaba por ahí, pero Dios bajaba a hablar con Adán, como se lo mencioné hace un momento. Ahí está en Génesis. Él bajaba y hablaba con Adán. Pero porque el alma de Adán y de Eva todavía estaba sanita. Estaba bien, estaba perfecta. ¿Cómo es que entró a la vida de Adán? Bueno, entró porque, le voy a poner acá algunos versículos que dice así, miren. Génesis 2:17. Voy a ponerle el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Dios le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ok. ¿Qué sucedió? Que Adán comió. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento en que Adán comió, comenzó a morir. Ahí entró a gobernar el enemigo a la humanidad. Si volvemos al ejemplo de la casa, en ese instante cuando Adán comió, le dio la llave a Satanás para que entrara. Y comenzó a gobernar esa casa. De manera que esa casa, que es el mundo, acuérdense que estamos hablando, al mundo lo estamos viendo como una casa. Entonces, cuando ya Satanás entró, todo el que ahí adentro nació está influenciado por el enemigo.
está gobernado por el enemigo. Y lo precioso, hermanos, es que, acuérdense, todo el que nace de mujer, toda persona que ha vivido en este mundo ha nacido de una mujer. Se ha formado en el vientre de una mujer, y al final que la mujer le dio a luz, nace ese hombre o ese niño o esa niña. Ok, Dios hizo lo mismo, y eso es lo maravilloso del plan, que Dios mandó a Jesús, y a través de María, que fue fecundada por el Espíritu Santo, se formó en el vientre, y María le dio a luz, y nació Jesucristo. Y comenzó a vivir dentro de esa casa. Acuérdese de la casa, que está siendo gobernada por el enemigo. Ok. Y creció Jesús. Creció. Y en un día de estos, hace unas semanas, yo estaba estudiando esto del plan redentor del Señor. Y yo me imagino, hermanos, cuando leo, me imagino que cuando Jesús trabajaba con el papá, con José, le ayudaba en la carpintería, ¿verdad? Yo me imagino que le decía, mira, anda a comprarme 3 cuartones, ¿verdad? Voy a suponer eso. Anda a comprarme 3 cuartones. Jesús iba, porque Jesús siempre obedecía. Siempre hacía lo correcto, acuérdense. Iba, compraba los cuartones, y cuando iba caminando, te seguro que más de alguno se burlaba de él. Va, mira, de esclavo lo tienen allá. Y como los jóvenes, usted sabe cómo se comportaban los jóvenes, o cómo nos comportábamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Que andábamos chunqueando a los demás, ¿verdad? Andábamos ahí echándole zancadilla al otro para que cayera. Así eran aquellos jóvenes también. Y yo me imagino, hermanos, que Jesús, conociendo el poder, porque acuérdense que a los 12 años Él estuvo en el templo enseñándole a los maestros del templo. O sea que Jesús sabía. Y yo me imagino que Jesús se contenía, ¿verdad? Decir, sé que con una palabra que yo le diga, le salen piojos de la cabeza. Pero no lo hacía, porque estaba obedeciendo el plan de Dios. ¿Hasta cuándo actuó Jesús? Hasta los 30 años, cuando fue bautizado. Que bajó, dice en Mateo, que se abrió el cielo y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y el Espíritu Santo dice que se posó sobre él en forma de paloma. Allí comenzó el ministerio de Jesús. Acuérdese, adentro de esa casa. Acuérdese de la casa. No se le olvide que todo eso está sucediendo adentro de esa casa. Pasan los 3 años que Jesús vivió aquí en la tierra, y llegó a la cruz, ¿verdad? Como lo vimos el viernes anterior, ¿verdad? Que Jesús murió en esa cruz, muriendo en esa cruz, pagó nuestra libertad, nos hizo libres. Acuérdense siempre que estamos adentro de la casa. Adentro de esa casa Él fue crucificado. El día a las 3 de la tarde fue bajado y fue llevado a enterrar. Bueno, y aquí hay un tema muy largo, ¿verdad? Porque digamos que la Biblia habla de 3 días desde que estuvo en la tumba, pero algunas veces no coincide que muriendo viernes, ¿verdad?, hayan pasado 3 días para llegar al día domingo, y tomando en cuenta que el calendario judío, como lo mencioné al inicio, temprano, antes del mensaje, comienza al final de la tarde. Ahí comienza el día. Entonces, pero bien, murió Jesús, murió adentro de esa casa. Acuérdense de la casa. Pero Él resucitó. Él resucitó. Y como leímos, y aquí vamos ya a entrar en el tema, en Apocalipsis, y se lo voy a poner de nuevo, 1:18, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice, y el que vivo, es decir, resucitó, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el éxito, hermanos. Esa es la joya de la corona de la pasión que Jesús
padeció por pagar el pecado suyo y pagar el pecado mío. La joya de la corona es que Él tiene la llave, dice Apocalipsis, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Entonces Él, acuérdense que estamos en la casa, ¿verdad? Estamos en la casa. Entonces Él ya tenía la llave, así como cuando Adán desobedeció allá en el Edén, o desobedeció a Dios, le dio a Satanás, le dio la llave para que entrara y para que estuviera contaminando todo lo que estaba dentro de esa casa. Jesús, cuando Él resucitó, obtuvo la llave para salir, porque Él, la muerte ya no lo podía contener, a Él la muerte ya no lo podía gobernar. A usted y a mí la muerte nos gobernaba cuando no habíamos nacido de nuevo. Nos gobernaba la muerte porque íbamos para la muerte eterna, es decir, íbamos a estar lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero en este versículo yo encuentro que Jesús obtuvo la llave para salir de esa casa y ahora tenemos un camino por el cual puede usted salir y yo también puedo salir. Le voy a poner ahí Juan 8:36. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Señor le da a usted la llave para salir de las tinieblas, para romper esas cadenas, ese deseo desmedido, esa obsesión por el alcohol, por las mujeres, por los hombres, por andar parrandeando, por andar haciendo lo incorrecto, esas cadenas, con la llave que Jesús logró para salir de la muerte, que ahora nos da a nosotros, y dice aquí en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora somos libres, hermanos. Mire, ahora cuando el Padre le dijo a Josué, y se lo voy a poner ahí en pantalla, le dijo a Josué, quiero ver, era en el capítulo 1, versículo 9, dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, cuando el Señor nos dice que ahora somos libres, hermanos, es porque usted y yo ya no debemos tener miedo, ya no debemos tener temor, porque ya somos victoriosos. Usted ya es victorioso. Mire, si nosotros pudiéramos y lográramos que nuestra mente deje de pensar en que nos falta dinero, que en la familia hay 1, 2, 3, 4 borrachos, o que en la familia hay adúlteros, o que la enfermedad me está atacando. Si nosotros lográramos, si usted y yo lográramos pasar a esa cuarta dimensión, a la parte espiritual, hermanos, esos problemas no son nada. No son nada. Si alguien me ofende y yo estoy en la libertad de Cristo, si alguien me ofende, no es nada, hermanos. Si alguien viene y me da un porrazo, hermano, no es nada. El dolor en 2, 3 días ya no está el pencazo. Pero si yo me le quiero desquitar, no estoy espiritual, sino que estoy en la carne. Si nosotros lográramos pasar a esa dimensión de fe, de que ahora somos libres, porque lo leímos hace un momento en Juan 8:36, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted y yo somos libres, hermanos. Y somos tan libres, mira, hermano, cuando Adán no había pecado, él era libre. Él podía decir no. Él pudo haberle dicho a Eva: no voy a comer de ese fruto. No voy a comer. Pudo habérselo dicho.
pero quizás estaba tan enamorado de la Eva que comió. Pero él pudo haberlo dicho. Él pudo haber tomado la decisión correcta, hacer lo que Dios le había dicho. Él podía hacerlo, pero él tomó la decisión. Ya se lo he explicado algunas veces, que yo me imagino que Adán estaba en medio, a este lado estaba Dios y aquí a este lado estaba Eva. Y Eva ya había pecado, ya había caído. Ella ya había comido del fruto. Ella ya había comenzado a morir. Adán todavía no. Pero Adán, ay Señor, tú me dices que no la agarre, pero ay, que la evita. ¿Y a quién le hago caso, pues? ¿Verdad? Así me imagino que pudo haber pasado con Adán, ¿verdad? En el momentito de que le hizo caso a Eva. Y ahí le dio la llave al enemigo para que entrara a su alma. Y desde entonces comenzó a morir. Lo voy a poner ahí también Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, permítame, 6. Ahí está. Este es muy conocido, este versículo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el que tiene la llave. Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Es el único que abrió esa ruta. Y ahora a los que creemos en Él, a los que hemos creído, no nos vamos a perder, porque tenemos la luz de Jesús y vamos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él nos dio esa libertad para poder salir de esa casa de contaminación, esa casa de corrupción, de esa casa. Él nos dio la forma de abrir la puerta y salir de ahí. Ahora lo que falta es que usted y yo lo creamos. Que usted lo crea, que yo lo crea. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo ahora. Que el Señor me da ahora la libertad. Hermano, mire. Muchos cristianos que se llaman cristianos y muchos pastores que se han llamado pastores han tenido la libertad que Cristo les dio. Pero muchos, hermanos, fallaron. Esforcémonos nosotros de no fallar. Esforcémonos nosotros de mantenernos firmes, de mantenernos guiados por este libro. Porque, hermano, mire, hay muchas reuniones los días domingos, ¿verdad? Está la iglesia grande, la iglesia de los profetas, la iglesia de la Asamblea de Dios, la iglesia de los príncipes de paz, la iglesia bautista, un montón de iglesias, hermanos. Pero la clave está en esto, en la Biblia. Si nosotros dejamos de poner ideas de hombres y en realidad siempre estar trabajando con los versículos bíblicos, hermanos, no nos vamos a perder. No hay manera de que nos perdamos, porque la Biblia es el camino derecho a la vida eterna. Es el camino que no se contamina si lo hacemos como el Señor dice. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien. El pecado y la muerte, desde que Jesús tiene la llave, hermanos, de la muerte y el Hades, la muerte y el Hades ya no reinan, Voy a ponerle Romanos capítulo 6, versículo 9. Vean lo que dice ahí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo ya no muere, porque Él venció la muerte. La muerte no se enseñorea más de Él y de los seguidores de Él. Voy a aprovechar que estamos por aquí, ponerle siempre en Romanos capítulo 6, pero ahora el versículo 14. Y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, es el regalo que Jesús nos da.
que nos da la libertad, hermanos. Ya no estamos sujetos. Este cuerpo va a morir. Este cuerpo, esta carne, estos huesos van a morir, va a ir a la tierra. Pero el alma, porque mire, todo este plan de redención, hermanos, el plan desde Génesis 3:15, que Dios lo profetizó, ¿verdad? Dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, y la serpiente iba a dañar el calcañal, es decir, es la cruz, son los clavos que le pusieron a Jesús. Desde allí, todo el plan, hermanos, es rescatar el alma. Rescatar el alma. Ese soplo, el alma se formó cuando Dios dio ese aliento de vida, ese hálito de vida a ese muñeco que hizo de barro, y fue un ser viviente. Ese soplo que Dios le dio a esa figura de hombre que formó con sus manos de lodo, de tierra, es lo que quiere rescatar el Señor. Y por eso vino Jesús, y por eso Él quería venir. Como hablamos el viernes, mucha gente dice: ay, qué pobrecito Jesús, todo lo que padeció, cuántos latigazos y los clavos que le pusieron. Es cierto, hermano, duele, pero qué alegría que lo hizo, porque ese alma que Dios nos dio, Él la rescató con esta llave, Y si usted de verdad lo cree, hermanos y hermana, si usted de verdad lo cree, respetemos a Jesús, respetémoslo, como dice allá en Éxodo capítulo 20, versículo 3, que no tengamos otro Dios aparte de Jehová. En los siguientes versículos, el segundo mandamiento dice que no nos inclinemos, que no hagamos otros dioses, que no formemos imágenes, que no pensemos en otra forma a donde inclinarnos, sino solamente a Dios. Eso es lo menos que podemos hacer después de conocer que Jesús nos da la llave para la vida eterna, la llave para la libertad. Y voy a ir terminando en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, si nosotros andamos conforme al Espíritu Santo y nosotros, mira, hermanos, yo ayer escuché una predicación del pastor David Rodríguez, un pastor de allá de Canadá, y él decía que nosotros, hermanos, él hablaba a los pastores, ¿verdad? Él decía que nosotros no somos dueños de la iglesia, hermanos, y es cierto, si esto es obra del Señor. Hermanos, yo aquí estoy como un administrador, como para poner un poco de orden, para mantener limpio, para abrir la puerta a la hora que es, para pagar los recibos, para que haya cafecito, que estén las sillas, que si necesitamos más, comprar más, sí, administrar. Pero esto no es mío, esto es de Él. Si los dineros que vienen, Él los manda, hermanos. No, Él es el que provee. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y voy a ponerle en Colosenses también, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Hermanos, la palabra del Señor afirma en un lugar, en otro lugar, en una carta, en el Evangelio, en el Apocalipsis, que somos libres. Que somos libres, hermanos. Y ahora ya no, eso de, voy a cumplirle al Señor de ir al culto. No, hermanos, ahí ya se cargó. No lo haga por una obligación, hágalo porque vamos a adorar al Señor que nos dio la libertad, que nos dio la vida eterna. Claro, esto se llega si creemos en Él. Y
Me voy a tomar un minutito más, voy a ponerle ahí siempre en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice, y a vosotros, cuando estamos muertos por el pecado, y estamos en la incircuncisión de la carne, estando allí, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. O sea, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros andábamos en la vida depravada, andábamos mintiendo a diestra y siniestra, ahora mentimos poquito, hermano. Ahora codiciamos poquito. Ahora hacemos cosas malas poquito. ¿Por qué? Porque nos esforzamos en no hacerlo. Algunas veces caemos, pero nos esforzamos en no hacerlo. ¿Cómo Él nos perdonó nuestros pecados? Dice, bueno, voy a regresar al versículo anterior. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que antes de que yo naciera de nuevo, allá había un acta, un libro, donde decía, René se robó $5. En la otra línea, René dijo esta mentira. Y luego en otra, René le hizo trampa al cliente. Y en otra, René maltrató a su esposa. Y en otra, una lista, hermanos, anotando ahí cada equivocación mía. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando teníamos aquella mala manera de vivir, ahí estaba esa acta. Pero dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo eso estaba contra mí. Debía $5, le falté a mi esposa, le falté a mis hijos, le hice trinquete al cliente. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así nos hizo libres. Y a usted también, hermanos. Yo no sé si la lista suya es más larga que la que yo tenía, o la mía era muy larga y la suya es más cortita. No sé. No sabemos, ¿verdad? Pero de que Cristo la clavó en la cruz, aquí está dicho. De manera que respetemos a Jesús, hermanos. Es lo menos que podemos hacer. Respetar a Jesucristo, respetar al Padre, respetar al Espíritu Santo. ¿Y qué es respetar? ¿Cómo respeta usted o cómo respetó usted a su papá y a su mamá? ¿Cuál es el mejor respeto que podemos darle a ellos? O que nuestros hijos puedan darnos a nosotros. Obedeciendo, hermanos. Obedeciendo. Mira, no vayas allá. No voy a ir. Mira, hace esto. Pues lo voy a ir y lo hago. Eso es respetarlo a Él. Con Dios es igual. Lo menos que podemos hacer por esta libertad que Él nos dio es respetarlo. Respetarlo, porque en ese plan maravilloso de Él, entrar en esa casa, crecer, conocernos, Él murió y Él venció la muerte y nos dio la llave. Él abrió la puerta de esa casa y salió, es decir, resucitó. Y ahora usted y yo lo podemos hacer porque Él nos da a nosotros, como lo vimos anterior, que Él nos da a nosotros también vida eterna. Créalo, hermano, créalo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tan... Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3 y 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón
sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.